Hola a todos. En este vídeo vamos a resolver un problema de mecánica relativamente sencillo. Nos dicen que tenemos un bloque de masa 2 kilogramos, que el bloque está en reposo, es decir, la velocidad inicial del sistema es 0, sobre un plano horizontal. Nos dicen que el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,4. Recordad, el coeficiente de rozamiento es una magnitud adimensional, lo cual quiere decir que no tiene unidades. Nos dicen que una persona tira del bloque con una tensión de 50 newtons y nos preguntan si se moverá el bloque y cuál será la aceleración del sistema. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el problema. Y en este caso tendríamos un plano horizontal, un bloque, que sabéis que normalmente cualquier tipo de objeto solemos dibujarlo como un simple rectángulo. Y ahora tenemos que dibujar las fuerzas que hay sobre este cuerpo. ¿Cuáles son las que hay? Pues, por ejemplo, está el peso, porque suponemos que el plano está apoyado sobre algo. Usamos la letra P para representar el peso en español. Y la normal. La normal es siempre perpendicular a la superficie. Es una fuerza de contacto y es perpendicular a la superficie. Por eso se llama normal. Porque normal, uno de los significados que tiene, es precisamente que es perpendicular a la superficie. Que es perpendicular a algo. La velocidad inicial nos dicen que es 0 y nos dicen que el coeficiente de rozamiento es 0,4, es decir, que no es 0. Por lo tanto, puede existir fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento existe cuando ocurren dos cosas. Cuando la velocidad a la que se mueve el cuerpo es distinta de 0 o cuando alguna fuerza externa intenta mover el cuerpo. Y en este caso hay una fuerza externa que intenta moverlo. El principal problema que tenemos aquí es que el enunciado no nos dice hacia dónde va la tensión. Ya sabéis que cuando hablamos de cuerdas, generalmente a las fuerzas debidas a una cuerda o a que alguien tira, las llamamos tensiones. Entonces, T es la tensión y nos dicen que es de 50 newtons. Vamos a suponer que la tensión es horizontal. Pero recordad, pero el problema no lo dice. Podría estar formando un ángulo. Vamos a aprovechar eso para resolver el problema dos veces, una suponiendo que es así y otra introduciendo un ángulo. Bien, si hay una fuerza, la tensión, apuntando hacia la derecha, entonces forzosamente, nunca mejor dicho, la fuerza de rozamiento tiene que ir hacia la izquierda. Ya tenemos dibujadas todas las fuerzas del problema. Hemos hecho el primer paso. Permitidme que lleve esto a la página siguiente. Tenemos dibujado nuestro sistema y ahora necesitamos un sistema de referencia. En planos, los sistemas de referencia y por lo tanto los sistemas de coordenadas son aquellos que tienen los ejes que son respectivamente paralelo y perpendicular a la superficie. Vamos a llamarlos X e Y. Entonces observamos una cosa, observamos que todas las fuerzas están en los ejes. Y eso implica
que no tenemos que descomponer fuerzas. No es necesario descomponer ninguna fuerza. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora que ya tenemos todo descompuesto, porque ya está en los ejes, lo único que tenemos que hacer es escribir la segunda ley de Newton para cada eje. Segunda ley de Newton para cada eje. Empezamos por el eje X y decimos, la normal va hacia arriba y nuestro sistema, perdón, quería decir el eje Y. La normal va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Y sabemos que hay equilibrio. ¿Por qué sabemos eso? Pues sabemos que hay equilibrio porque si no lo hubiese, hay equilibrio en ese eje. Eso es un detalle importante. Vamos a ponerlo por aquí. En ese eje, porque si no lo hubiese, el bloque atravesaría el plano o se alejaría de él. Por lo tanto, tenemos una ecuación que nos dice básicamente que la normal y el peso son iguales. Voy a pasar a la siguiente página. Hemos dicho que la normal y el peso son iguales. En este caso, en muchos casos, la normal coincide con el peso o con alguna componente del peso, pero no siempre es así. Tenemos que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. La masa, si volvemos al enunciado, nos dice que es de 2 kilogramos. Y como hemos hecho en clase, si no nos dice nada el enunciado, podemos suponer que la aceleración de la gravedad es aproximadamente 10. Sabéis que la aceleración de la gravedad en la Tierra es más bien 9,8, pero que esta aproximación la permito en clase. Si el ejercicio os dice otra cosa, tenéis que usar el valor de la aceleración que dice el ejercicio. Como veis, aquí tenéis 20 newtons. ¿De acuerdo? Esa n no es normal, esa n es la unidad, el newton. Por lo tanto, la normal también es de 20 newtons. Y ahora nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es siempre menor o igual que mu por la normal. Decíamos que el menor ocurría cuando básicamente el resto de fuerzas no eran lo suficientemente grandes. Pero no sabemos nada al respecto, así que lo que tenemos que hacer es suponer que son iguales. El coeficiente de rozamiento es 0,4, si no recuerdo mal. ¿Sí? Y hemos dicho que la normal es de 20, por lo tanto, si hacéis esta multiplicación veréis que son 8 newtons. Ya tenemos eso. Y ahora que hemos terminado con el eje Y y con la fuerza de rozamiento, tenemos el eje X. Y en el eje X, si volvemos al dibujo, tenemos solo dos fuerzas, la tensión que va hacia los positivos y la fuerza de rozamiento que va hacia los negativos. Eso lo podemos escribir como tensión menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración.
Esa, recordad, es la segunda ley de Newton en ese eje. En el otro eje, como la aceleración es cero, porque hay equilibrio, esta parte era cero. Aquí no lo sabemos, así que tenemos que escribir eso de ahí. La tensión, el enunciado nos dice que es de 50 newtons. Y la fuerza de rozamiento hemos encontrado que es de 8. La masa, por otro lado, hemos dicho que es de 2. Y automáticamente esto nos da un resultado. Tenemos que esto es 42 igual a 2A. Por lo tanto, A es igual a 42 partido 2. Es decir, 21. Es una aceleración muy elevada. No obstante, si ponéis este resultado, ese resultado está mal. ¿Por qué? Porque faltan las unidades. Y en un resultado, siempre en una medida, tienen que aparecer las unidades. Que para la aceleración son esas. Lo podéis escribir así o lo podéis escribir así. Cualquiera de los dos modos es correcto, es válido. Ahora vamos a suponer ¿y si la tensión forma un ángulo alfa respecto a la horizontal? En ese caso, el dibujo cambia y el problema cambia. Dibujamos otra vez el bloque. Sigue existiendo una fuerza. Sabéis que es vertical y hacia abajo. De hecho, la palabra abajo en realidad significa hacia donde apunta la fuerza-peso. Tenemos la normal, que ahora, por cierto, no va a coincidir con el peso. Y la tensión ya no es horizontal, sino que forma un ángulo determinado que voy a marcar aquí. Ese ángulo alfa. Evidentemente, si tiramos hacia la derecha, el cuerpo debería moverse hacia la derecha y la fuerza de rozamiento debe apuntar hacia la izquierda porque se opone. Escogemos un sistema de referencia. Como sabéis, estos dibujos que estoy haciendo por separado, normalmente cuando se resuelve un problema se hacen juntos. Los ejes lógicos en este caso deberían ser esos. No importa que llaméis y al horizontal y x al vertical, si luego tenéis en cuenta ese tipo de cosas. Me voy a llevar el dibujo a la siguiente página. Recordad, por cierto, que eso es el sistema de coordenadas. Y en física, escoger un buen sistema de coordenadas, escoger el sistema de coordenadas correcto, puede hacer que un problema sea más fácil de resolver o más difícil de resolver. Por eso una buena elección del sistema de referencia es importante. Aquí tenemos este sistema de referencia y ahora vemos que una fuerza no está en los ejes. La tensión no está en los ejes. Por lo tanto, hay que descomponerla. Es la única fuerza que tenemos que descomponer.
Voy a hacer el dibujo aquí para que se vea más claramente. Si eso es la tensión y ese es el ángulo alfa, entonces es evidente que esta fuerza que tenemos aquí y esto que tenemos aquí, que coincide, por cierto, con esto que tenemos aquí, aproximadamente, ya sabéis que estos dibujos son orientativos, esto sería la componente X y esto sería la componente Y. Una vez visto esto, si pensamos en la definición del seno, el seno de alfa es el cateto opuesto a alfa dividido entre la hipotenusa. Y el cateto opuesto a alfa es el que está delante de él, enfrente, es T sub I, y el otro, la hipotenusa, es T, porque es la longitud que tiene esto, ese vector. El coseno, por otro lado, es el cateto contiguo a alfa entre la hipotenusa. En este caso, el cateto contiguo a alfa es T sub X y la hipotenusa es T. Hay gente que siempre intenta asociar la componente Y al seno y la componente X al coseno. Mi consejo es que no lo hagáis, que no lo memoricéis, que recurráis a las definiciones de seno y coseno siempre, y así no os equivocaréis, o es más improbable que lo hagáis. Ya tenemos descompuesta lo que es la tensión, por lo tanto ya están descompuestas todas las fuerzas. No voy a calcular el valor, porque no hemos escogido un valor para alfa, pero vamos a hacerlo todo con letras. Y luego, si queréis, sustituiremos para un valor concreto de alfa. Bien, tenemos esto. Entonces ya esta fuerza no la necesitamos, porque lo único que necesitamos son las componentes de la tensión, que voy a poner en verde para que sea mejor. Y ya esto no nos hace falta, no necesitamos la tensión, no necesitamos el ángulo, solo necesitamos las componentes de la tensión. Esto sería Tx, esto sería T. Y ahora podemos escribir la segunda ley de Newton en cada eje. En esta ocasión lo voy a hacer los dos ejes, voy a escribirlas directamente. En el eje Y, lo que es el eje de ordenadas, tendríamos n más la componente Y de la tensión menos el peso, y sabemos que hay equilibrio. Ese 0 es porque hay equilibrio. Ya sabéis que si no fuese 0, el bloque se separaría del plano o se metería dentro del plano, lo atravesaría. El eje X tiene la tensión X que va hacia los positivos, la fuerza de rozamiento que va hacia los negativos, y esto es masa por aceleración. Ahora podemos sustituir algunas cosas. Son dos ecuaciones. Tenemos por un lado que la normal más la tensión menos el peso es igual a 0. Simplemente las estoy copiando. Esto forma un sistema de ecuaciones, pero aparecen muchas letras y en realidad no son tantas, porque muchas de estas las conocemos, sabemos lo que son. La normal no lo sabemos, no la conocemos, pero T sub I la hemos encontrado antes. T sub I es esto que tenéis aquí, es decir, T por el seno. Por lo tanto, esto es T por el seno de alfa. El peso, por otro lado, es m por g. Y si hacemos lo mismo en la otra, tenemos la tensión por el coseno
eso es esto de aquí. Y la fuerza de rozamiento sabemos que es mu por la normal. Y ahora tenemos un sistema sobre el cual volveremos después. Esto es esto que tenéis aquí. Y la componente X es esto. Y la fuerza de rozamiento es esto de aquí. Y por supuesto, el peso es eso que tenéis ahí. Bien, una vez visto esto, voy a llevar el sistema de ecuaciones. Hay que pensar qué es lo que conocemos y qué es lo que no. Si sustituyese los números sería muy evidente, pero vamos a seguir haciéndolo con letras. Se puede hacer con números, pero es muy práctico que aprendáis a resolver este tipo de problemas algebraicamente, utilizando solamente letras. Entonces, quiero que os fijéis que conocemos la tensión. Es un dato conocido. Alfa no lo conocemos, pero se supone que podemos conocerlo, así que es otro dato conocido. La masa es un dato conocido. G es un dato conocido. El coeficiente de rozamiento es un dato conocido. Todo eso, por lo tanto, son parámetros. Entonces, son números para nosotros. ¿Y qué es lo que no conocemos? Pues no conocemos la normal, es desconocida, en este caso no coincide con el peso, y la aceleración. Por lo tanto, estos son las incógnitas. Voy a marcar claramente qué es lo que buscamos. Y esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre en este problema. Si despejamos n de la primera, entonces esto sería simplemente que n es esto de aquí. ¿De acuerdo? Permitidme que compruebe una cosa, porque creo que hay un error en los signos. Sí, efectivamente. Cuando he hecho este paso, parece que he olvidado poner el más. Esto es un más, entonces esto es un menos. Esto tiene más sentido desde el punto de vista físico que lo que había escrito. Y ahora sustituimos en la segunda. Entonces tenemos t por el coseno de alfa menos mu por, y escribimos todo eso, m por g menos t por el seno de alfa igual a m por a. Y ya tenemos el resultado, porque solo tenemos que despejar la aceleración, que es lo que queremos. Al despejar la aceleración, vamos a tener simplemente que A es igual a esta cosa dividido entre la masa, suponiendo que no hayamos cometido ningún error en ninguno de los pasos. Ahora podemos sustituir, por ejemplo, si alfa es 30 grados, podemos sustituir todos los datos, tendremos que A es la tensión, que decíamos que era 50, si no recuerdo mal. Tensión es de 50. Hemos dicho 50 por el coseno de 30 grados
menos el coeficiente de rozamiento, que es 0,4, por la masa, que decíamos que era 2, si no recuerdo mal, 10, habíamos cogido la aceleración de la gravedad, la tensión nuevamente es 50, y luego tenemos el seno de 30 grados. Y la masa, hemos dicho que es 2. Esto podríamos hacer el cálculo y nos daría la aceleración. Y ya estaría hecho el problema. ¿Se puede hacer sustituyendo números desde el principio? Sí, es perfectamente posible hacerlo desde el principio así. No obstante, como he dicho hace un momento, es bueno que aprendáis a resolver algebraicamente un problema, que sustituyáis solo al final. A lo largo de vuestro paso por el instituto, la mayor parte de las veces vais a poder hacer esto, y es muy recomendable que aprendáis a hacerlo.